Seguimos adelante en Telebuen Día y es muy grato recibir al señor presidente del Sindicato Médico del Uruguay, doctor Julio Trochansky. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Bueno, estamos en plena convención médica, la 9ª Convención Médica Nacional. Vamos a, si le parece, determinar algunos antecedentes para que la gente entienda de qué se trata esta reunión tan importante. Perfecto. Sí, la convención médica no es una cuestión, digamos, frecuente en el tiempo, es decir, tenemos que remontarnos a 10 años atrás casi, en el año 2004, para llegar a la 8ª convención. Yo creo que se trata más o menos de una movilización intelectual de los profesionales médicos buscando dar una respuesta a problemas que se presentan en la sociedad, problemas obviamente que están vinculados a la salud y que de alguna manera nos coloca por fuera de lo que son las reivindicaciones habituales. Es decir, Claro. esto se trata de una mirada distinta, es decir, de un aporte como forma de responsabilidad social que entendemos que tener. Ponerle el pienso a la profesión, digamos. Exactamente, exactamente. Y uno puede pensar, bueno, esto es una cuestión media abstracta o las definiciones que de allí salen podrían quedar en un cajón. No, pero es todo lo contrario. Si uno se remonta justamente a la 8ª convención, gran parte del Sistema Nacional Integral de Salud y de la reforma sanitaria que hoy es una realidad tienen su base justamente en esa última convención médica. Claro. A partir de allí, muchas de las ideas que salieron después fueron implementadas en la práctica. De hecho, la primera convención es convocada para incidir en las políticas de salud. Exacto. O sea, cuando nace, digamos, este tipo de mecanismos de debate, lo hacía con ese propósito también. Exacto, sí, eso fue en el año 34, o sea, y busca justamente eso. Y esta convención, esta 9ª convención que estamos emprendiendo y que ayer lanzamos, sigue aquel viejo espíritu. Sigue digamos. ese viejo espíritu y justamente lo hace en un momento en el cual entendemos que hay que marcar o poner nuestra opinión sobre cuál debe ser la hoja de ruta que debe seguir el país en su conjunto. Y lo hace en un momento como el año que viene, que es cuando culmina el proceso de discusión, en un año electoral en el cual nosotros pensamos que a partir de lo que de la convención salga, podremos presentarlo a cualquiera de los partidos políticos que vayan a dirigir nuestro país en una suerte de política de Estado en la cual nosotros vamos a contribuir. Está bien, hay un detalle interesante. Ustedes sienten entonces que han incidido en la política sanitaria a tal punto que las bases de esta reforma del Sistema Nacional de Salud nace precisamente de esa discusión médica. Porque a veces se dice, bueno, pero los médicos no participan en estas decisiones. Efectivamente sí participaron. Sí, yo creo que la influencia ha sido y es permanente. Parece lógico, de la misma manera que otros actores vinculados a la salud también influyen desde su perspectiva. En lo que nosotros tenemos, justamente hoy estamos centrando la discusión en los temas de calidad, ¿no? Y quizás estos años que han pasado desde la última convención hasta ahora han sido de discusión fundamentalmente del diseño del sistema, de la estructura, de la organización. Hoy estamos pensando en centrarnos en la atención propiamente dicha. Ahora, el lema de la convención es Uruguay necesita una medicina de calidad, ¿no? Más o menos. Exacto. Ese es el concepto global. Y uno se pregunta, primero, hay que tener la valentía de plantear un asunto de esas características en un gremio que no siempre tiene tan aceitado el mecanismo de la autocrítica. Sí, por supuesto. Lleva implícito justamente esas cuestiones que usted dice de la autocrítica, no solo de los médicos, sino del sistema en su conjunto. Es decir, esto es un trabajo de los médicos, del resto del personal de salud, de las instituciones, del regulador. Es decir, ponernos a pensar, bueno, hoy en día estamos ofreciendo la mejor calidad asistencial que podemos con los recursos que tenemos hoy en día. La respuesta parece ser no. Y la respuesta está llena de interrogantes. Yo diría que, y eso es uno de los temas que implica hablar de calidad. Poder tener la posibilidad de medir resultados, que esa es una de las cosas de las cuales adolecemos hoy. Es decir, realmente hay cosas que no sabemos. No sabemos si estamos ofreciendo la mejor atención cuando un paciente se presenta a requerir de atención o de salud. No tenemos resultados sobre el sistema ofrece las garantías y la eficiencia que debería ofrecer
con los recursos que tiene. No quiere decir que estemos haciendo una mala medicina, que es muy distinto. Claro. La medicina uruguaya tiene un buen nivel, el sistema sanitario ofrece un buen nivel de atención, pero nosotros estamos queriendo dar un paso más. O sea, por ejemplo, no hay algo elemental como puede llegar a ser una encuesta de satisfacción. Por ejemplo, encuestas de satisfacción, pero también medición de resultados. Sí. Es decir, nosotros siempre ponemos un ejemplo muy claro. Si yo soy un paciente, un usuario, y concurro a una institución de salud porque tengo una patología oncológica y me voy a realizar una cirugía, yo debería tener la información y la certeza de que en esa institución las cirugías ofrecen niveles de sobrevida, niveles de curabilidad comparables a lo que es la región o el mundo, o esperables para lo que son las tecnologías y la medicina de hoy en día. Ese tipo de cosas, en realidad es un caso puntual, pero se puede extender a cualquier actividad, entendiendo a la asistencia como un proceso, es decir, una serie de eventos concatenados en la cual tenemos que tener la seguridad que todos ofrecen la mayor seguridad, la mayor eficiencia, para al final ofrecer el mejor resultado. Bien, presidente, usted dijo, no basta simplemente con tener recursos, hay que tener además creatividad e ideas. Y uno se pregunta, ¿en qué marco se debería mover el médico para tener creatividad e ideas, por ejemplo? Sí, es que no... Muchas veces, obviamente que hay escasez de recursos en algunos ámbitos y de infraestructura, y son parte de las cosas que tenemos que discutir. A veces en aquellas zonas más vulnerables todavía. Exactamente, y una mala distribución geográfica, si se quiere, también. Pero hay un elemento central que creemos que el recurso más importante es el recurso, en estos momentos, para aportar a la discusión, es el recurso mental, es decir, poner nuestra capacidad para poder discutir sin preconceptos las cosas a las que tenemos que apuntar. Y en el tema de calidad de atención, tenemos que ser creativos en realidad a la hora de poder replicar otras experiencias que hay en otros países, no muy lejanos. Nosotros no estamos hablando de compararnos ni con los Estados Unidos ni con Europa. Cíteme un ejemplo de esa... Y bueno, por ejemplo, pongamos la mala distribución que hay hoy en día desde el punto de vista de los recursos humanos y de la atención, porque hoy en muchos lados tenemos acceso a la salud, pero no tenemos cobertura, es decir, podemos estar integrados al sistema de salud, pero, por ejemplo, el lugar donde nosotros vivimos no tener cobertura de determinadas especialidades. Bueno, se necesita discutir si nosotros debemos crear centros de referencia en distintas regiones del país en vez de duplicar o triplicar recursos como a veces hoy tenemos, crear sistemas de atención que generen capacidad de traslado de los pacientes, es decir, es pensar el sistema como un todo y ver cómo hacemos para que cuando el paciente concurre le ofrecemos la mejor posibilidad de curación, de prevención, de atención. Correcto. Julio, dígame, esta es una convención nacional, uno presume que hay muchos médicos del interior. Por supuesto. Ustedes desde el sindicato médico han insistido con la brutal inequidad que existe entre la zona metropolitana y pasando más allá del Río Negro. Eso se mantiene. ¿Hay margen como para que el sindicato también o como para que las convenciones planteen soluciones y para que se termine con esa inequidad, además en un país tan chico? Exactamente. Es que eso es una de las cosas que nos permite ser optimistas en cuanto a la implementación de resultados vinculados a la convención. Es una convención médica, el sindicato médico ha tenido la iniciativa, pero esto es una convención médica en la cual la única condición para participar es la de ser médico o estudiante de medicina. No importa a qué organización gremial uno pertenezca, no importa la especialidad, la única condición es ser médico. Y por lo tanto vamos a abordar los temas de todos los médicos del Uruguay. La inequidad, o sea, se soluciona muchas veces pensando, yendo a los recursos humanos, por ejemplo, ¿cómo hacemos para que los recursos humanos se trasladen, se radiquen? Bueno, yo creo que parte de esta discusión pasa por ahí porque se trata de que el profesional se vea atraído porque puede hacer una medicina de calidad, que pueda hacer una medicina correcta o como piensa que debe hacerse. Entonces, las condiciones que debemos generar en el interior son las de justamente eso, poder darle todas las herramientas al médico y al resto del personal y al sistema en su conjunto de poder hacer
lo que nosotros entendemos que Claro. tenemos que hacer desde el punto de vista sanitario. Está bien, Trojansky, por ejemplo, ahora se Es suma... decir, no es una cuestión monetaria. Claro, ahora se suma igual un elemento relativamente novedoso, y es que el médico no solo ya deja de radicarse en el interior, sino que en algunos puntos prefiere emigrar a Brasil con el programa este de la presidenta Rousseff para que haya más médicos en Brasil. ¿Eso les generó desde el sindicato médico alguna dificultad adicional? No, desde el primer momento nosotros, es verdad que existen ese tipo de opciones, pero la verdad que no ha tenido mayor repercusión, es decir, desde el punto de vista de los números o de la proporción, ha sido más el impacto... Claro, es irrelevante en Exacto, números. en el número. También es irrelevante lo que pidió en su momento el presidente Mujica, que dijo poco menos que había que obligar al médico recién recibido a que se radicara en el interior, como una contraprestación a la sociedad. Sí, yo creo que no hay que, o sea, el tema de obligar a alguien puede generar cierto rechazo. Yo no digo que no tengamos que promover La que los radicación, profesionales pero se no radiquen. imponerlo. Y es difícil porque uno tiene, como profesional, tiene también la autonomía para poder decidir determinadas cosas, incluso dónde desarrollar su profesión. Bien. Julio, ¿por qué es renuente el médico o algunos médicos son renuentes a la recertificación? Sí, es un tema, yo creo que la renuencia es a cómo puede llegar a ser implementado. Porque la recertificación no es un tema solo de los médicos, es decir, pongamos la recertificación que implica el que actualizar conocimientos y demostrar de alguna manera, certificar que esos conocimientos están actualizados, lo cual es correcto, nosotros estamos de acuerdo. La ciencia médica cada 5 años renueva prácticamente un porcentaje muy importante de sus conocimientos y es una obligación ética estar al día con nuestros conocimientos. Pero el médico, cuando se enfrenta a la normatización, a la reglamentación que hoy se está discutiendo, dice, bueno, pero también no es solo mi responsabilidad, es responsabilidad de la institución también en donde yo trabajo, por ejemplo, que me otorgue horas para que yo pueda disponer para actualizar mis conocimientos, o que no sea de mi licencia anual reglamentaria el tiempo que yo dedique a tener que ir a un congreso o un evento nacional o en el exterior para poder actualizarme. Yo creo que la renuencia pasa por ahí, no por el hecho de una actualización que uno no por lo siente temerle a la actualización, no, de ningún modo. Sino creo que no pasa por ahí. Que sea algo más integral. Creo que no pasa por ahí. El otro día trascendieron algunas cifras que llaman la atención, ¿no? La falta de esta recertificación tiene incidencia directa en errores médicos. Y hubo 600 denuncias en 2013, más de 86.000 reclamos, datos del Ministerio de Salud. O sea, uno cuando dice, bueno, pero el médico que no se certifica tiene posibilidades de cometer un error, es grave. Ahí está. Sí, hay un elemento a diferenciar. Una cosa es el error médico y otra cosa es la mala praxis. Es decir, el error médico, es decir, la posibilidad de no tomar la decisión correcta o generar el mejor proceso asistencial puede no tener una implicancia final en el resultado y aún así ser un error médico, pero no constituye una mala praxis que ya implica... La frontera es muy delgada. Es delgada, pero la mala praxis implica actuar con impericia, con imprudencia o con negligencia, que son elementos claves a la hora de definir si se está de un lado o del otro. Pero lo importante sobre ese dato es que justamente, por eso el tema de la recertificación está dentro del tema de la convención y dentro de lo que es la calidad en asistencia sanitaria. Porque como le decía, el tema calidad ha sido utilizado por otros estamentos de la vida civil, la construcción, la industria, ha entendido que hay una serie, que el producto final pasa por una serie de procesos en el cual cada uno es importante. Si el médico, que es parte de ese proceso, no está actualizado en sus conocimientos, puede incurrir en un error y el producto final tener un resultado que no sea el mejor o el esperable para esa condición. Bueno, uno se pregunta si la calidad a veces no pasa por algo tan elemental y básico como la humanización de la profesión. Sin duda que el binomio médico-paciente pasa por una relación de confianza y si el médico no se impone esa necesidad de entablar esa confianza, difícilmente el proceso asistencial va a ser adecuado. Un apunte, Julio. La recertificación, si se da, debe ser voluntaria, lo ha dicho usted. Bueno, creo que hay diversas experiencias en la región y en el mundo. Una de ellas es que se comience con una recertificación voluntaria donde sea justamente el propio usuario el que premie al médico que optó por esa vía y que pueda decir, bueno, yo estoy recertificado, yo estoy actualizado,
y el usuario opta por ese médico justamente por esa condición. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. El otro día leía declaraciones del director del Hospital Maciel respecto a una situación también grave. Muchas veces la impericia se da en el manejo de equipos de alto costo. Es que de eso se trata, de decir, por eso es tan importante, ¿no? Es difícil a veces transmitirlo porque puede sonar como un concepto abstracto el tema de la calidad, pero se trata de que todos tengamos claro que hay un producto final a sacar, en este caso la salud del paciente, y que cada uno de los elementos que componen ese proceso es tan importante como cualquiera de los otros. Bien. ¿La mercantilización de la medicina es un dato también inquietante? Sí, pero creo que en nuestro país, o sea, no le tememos a los empresarios médicos porque si son beneficiosos para la salud de nuestro país, son adecuados. El tema es cuando la medicina se convierte en un afán de lucro para en sí misma, digamos, sin importar cuál es el resultado asistencial. En ese caso sí es preocupante. Es preocupante. Bueno, después está esto del IMAE, que es como volver atrás con el tema que usted estaba planteando, esa inequidad brutal. ¿Para qué otro en Montevideo y no uno, por lo menos en el interior? Yo creo que de alguna manera se ha venido comprendiendo eso y la discusión ha avanzado hacia otros caminos que seguramente vayan en el camino de la equidad. Bien, y ahora me venía a través del Twitter otra pregunta que es clave siempre en esto. Está bien, el médico debe recertificarse, debe actualizarse, pero ¿qué aprende? ¿Dónde aprende? ¿Cómo aprende? Porque ahí está planteado el asunto de la facultad y también, hasta si se quiere, el del hospital de clínicas, el hospital universitario. Sí. Bueno, la facultad es parte de esta discusión, sin duda. ¿El médico hoy sale bien preparado, Trochansky? Yo creo que sale preparado para hacer una medicina correcta. Y después tiene que afianzar sus conocimientos. Es decir, la facultad le da las armas para poder después profundizar. Después es la formación continua. Y después es cada uno exactamente haciendo ese camino. Muchas gracias, presidente. No, por favor. El señor presidente del Sindicato Médico del Uruguay, Julio Trochansky. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día. Presentó SECOM, primer servicio de compañía.